Bienvenidos a Punto de Encuentro, este programa que hacemos cada semana aquí en TDC, donde buscamos conocer el territorio, conocer a las vecinas y a los vecinos de quienes habitan la región donde vivimos, porque siempre decimos, no se puede querer lo que no se conoce, y entonces con la idea de saber más quiénes somos, qué hacemos, qué hicimos, qué soñamos, en qué estamos, es que llevamos adelante Punto de Encuentro. Hoy, Mauro Dalmazo, mi compañero habitual de tareas, bueno, ausente con aviso, un problema de último momento no le permitió llegar a la grabación, pero vamos a estar llevando adelante este programa que tanto queremos. Y nos visita en el programa de hoy Ramiro Benaglia. Ramiro, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marian? Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme. Bueno, lindo, la verdad que reencontrarnos después de tanto tiempo. Estoy en una vecina localidad, vengo siempre, todos los fines de semana, acá a visitar familia, amigos, pero bueno, cuando recibí tu llamado, tu mensaje, dije, presente. Bueno, un placer que estés acá acompañándonos. Y siempre para arrancar, particularmente lo conozco desde niño, nos conocemos desde la infancia con Ramiro, pero siempre hay gente que está del otro lado, que te conoce y gente que no te conoce. Obviamente. ¿Cómo te presentás, cómo le contás a esas personas que no te conocen quién es Ramiro Benaglia? Mira, vamos a arrancar de un principio y ahí te involucra. Habremos tenido 8 años, 10, y corríamos juntos en bicicross en la zona de Quinta, o sea, cercano a este lugar, digamos. ¿Cuánto hace ya? Más de 30 años. Sí. Y bueno, y ahí íbamos, se alquilaban las bicicletas en Más esa casi época. 40, más que 30. Por eso, sí, así que... y bueno, ahí arranca todo en las bici. Siempre estuve ligado a las dos ruedas, después, bueno, vos ya te desviaste, fuiste más por el lado del periodismo que por la bici. Yo hice mucho tiempo bicicross, en aquella época, como decís vos, 40 años atrás. Después después de la bici, como que uno hace el salto a la moto. Y bueno, y ahí arranca, primero en la competición, digamos, en las viejas y populares ciclomotores, digamos. Y después cuando se fue dando, se fue todo, digamos, mancomunando con otras cosas. Bueno, fui por este tema de los shows, digamos. Estamos hablando de una era que no había internet, que algo estábamos hablando antes, década del 2000, o sea, comenzando el 2000, o sea, 98, 97, y bueno, se fue dando esto de los shows, por eso por ahí digo, el hombre showman, me dicen. Algo que fuiste creando de algún modo. Se fue creando un personaje sin querer queriendo, uno no lo tenía pensado. Si vos me decías en su momento, corría en bici, bueno, era algo normal, corría en bici, en ese momento era bicicross, después hoy se fue, casi que no es que no exista el bicicross, sino que ahora es el rural bike, y van cambiando las épocas, digamos, la situación. En este caso, tenía una moto de pista, íbamos a eventos, digamos, deportivos, y bueno, y Ramiro, el de la moto, el que hacía Willy, que Willy no hacía nada, pero bueno, era un poco tratar de llamar la atención, de buscarle la vuelta para lograr un personaje, pero personaje que no tenía pensado crear en ese momento. En su momento, es más, no tenía una ropa acorde. Y me acuerdo que tenía una remera de los Cebollitas, que era la remera de Gamuza, una remera oficial. Y arrancó así, que era la remera oficial de los Cebollitas, que no era ni de Boca ni de River, era de los Cebollitas. Y bien, buen apodo, porque era bien de subcampeón, era bien del número 2. Bueno, así nace Gamuza, porque hay mucha gente que seguramente nos va a ver y va a decir, pero bueno, yo lo conozco por Gamuza. Tal cual, sí. Así fue que nació Gamuza, o sea, en un momento tenías que definir como un uniforme para los shows y apareció la remera. Tal cual, ahí. Esto arranca en el 2000, a mí el 18 de mayo del año 2000 me llaman para ir a Córdoba, ¿no? Que ya me conocían de distintos eventos acá en la zona, viene gente de Córdoba, me dice, te quieren de las picadas de Córdoba. Picadas de Córdoba, donde en un lugar privado. Y digo, no, ¿qué voy a hacer? Digo, si no... Pero bueno, había que improvisar ahí, yo tenía, o sea, tuve que armar un mini show para decir, bueno, tener una disciplina. Y digo, ¿con qué ropa lo hago? Y bueno, tenía la remera de los Cebollitas, la remera de Gamuza. Tenía el número 9 y Gamuza decía en la espalda. Y en Córdoba, en los 12 años que estuve en la ciudad de Córdoba, era Gamuza. No me conocía ni por Ramiro, ni era Gamuza. Y bueno, ahí surgió, después ya era Gamuza, un sobrenombre.
Y fue dando, después ya la ropa iba acorde, ya busqué unos patrocinios de una empresa y bueno, ya tenía la ropa, después venían los zapatos de chapa y toda la historia. Pero fue Gamusa. Gamusa. Y hoy la mayoría de la gente te conoce como Gamusa. Sí. Salvo en tu caso, lo que te conocemos de antes. No, obviamente, Ramiro. Pero si no, digo, sos Gamusa. Sí, Gamusa. Sí, tal cual. Fue algo muy loco, porque no es que me dicen Gamusa de los 5 años, no. Nació por ahí, no soy fanático del fútbol, no. Esa remera está en algún lado, está en las mudanzas, está en algún lado, no sé dónde. En el momento de guardarla tenía que hacer un cuadrito y obviamente iría en una vitrina, pero está, en algún lado está la remera, hay que buscarla y fue, ahí comenzó todo. Bueno, y la pasión por las dos ruedas desde siempre. Empezaste corriendo en bici. En bici, ciclomotores y... Después pasás al ciclomotor, que era de pista. Claro, en óvalo de tierra, que bueno, uno de los pioneros acá en Firmat fue Sergio Calzini, digamos, era de chico ir a verlo, a ver las carreras. Sigo yendo yo al óvalo a ver, a charlar con amigos, siempre voy 2 o 3 fechas por año al CAMA, al Certamen Argentino de Motociclismo, voy con amigos y me encanta una disciplina que amo, pero bueno, después uno la deja por cosas de la vida. Yo no es que he participado en el CAM, no, en el Campeonato Argentino no llegué, siempre zonales. Pero después se dio de tener esta moto, que hoy en día la moto está en marcha, no se está usando, ya hace 3 años que me bajé de la moto, lo que veníamos hablando. Y bueno, el hecho ese en el 2000 arranca, digamos, toda esa trayectoria en Córdoba. Antes de llegar a Córdoba, me interesa el vínculo con la moto con la que vos haces toda tu carrera, digamos. Porque es siempre la misma moto, no cambiaste de moto. No cambié la moto, es para escribir un libro. ¿Cómo llega esa moto? ¿Cómo llega esa primer moto donde vos empezás a...? Esa moto arranca primero de tener otras motos mucho más chicas, y cuando llega el momento de esa moto era de Chauvet, de Hernán Bradás. Él, había tenido una caída con la moto, una pavada, la vendía, una moto más barata, en ese momento se la vendía el padre, y se la compro a Pirulo Mazorecki en la moto, en la agencia, donde estaba Tuamoto ahí en... No donde está ahora, sino sobre calle Sarmiento. Ahí estaba Tuamoto. Compro esa moto y nada, era una reliquia para mí, era una obra de arte. Y después, ya al tiempito, ya íbamos a eventos deportivos, a estas picadas, privadas, digamos, bien. Y ya después me ponía un poco a jugar con la moto y hasta que se dio, me ven a mí, che, loco, en ese momento... ¿Cuánto nos cobraría por un evento? ¿Qué evento? O sea, lo primero que haces con la moto es empezar a hacer wheelie. Claro, sí. Yo venía ya de los ciclomotores jugando con la moto. Hacía cosas que por ahí con un ciclomotor... A ver, convengamos que hoy en día, como está todo, la tienen atada muchos chicos, ¿no? Y es más, estamos hablando de otras generaciones, de otros tiempos, donde ya la calle está explotada de todo esto acá, que está mal, por ahí hasta lo veo y está mal, pero... Eso era otro momento, otra circunstancia, era otra vida, digo yo, como va transcurriendo todo hoy en día. Sin duda. Y vos por eso, con esta moto, que es una moto pistera, empezás a hacer alguna prueba. Claro. Como una cuestión, como un divertimento tuyo. Exactamente, en lugares privados, digamos, donde me veían y me decían, loco, la tenés atada. Yo no, que voy a tener atada. O sea, era una locura a lo mejor, porque tenía una moto de ese valor en ese momento, qué sé yo, y yo me ponía a jugar. Lo que me salía, no hacía ni el 10% a lo mejor de lo que terminé logrando. Pero en ese momento, pero claro, eran menos las motos que había, eran menos los locos que lo hacían, entonces era medio como un pionero. Claro. Ni hablar en la zona, pero en su momento fue que surge de ir a Córdoba. Y allá fue ese famoso, digamos, año 2000 en Córdoba, en mayo, que a mí me invitan para ir, no tenían que ir, con unos amigos de Firmat logramos ir, un grupo de gente y fuimos. Llegamos allá, como te digo, no tenían la ropa adecuada, que en ese momento, fue jean, remera, cebollita, pum, el show, el loco que lo presentó. Yo considero que siempre uno viene del campo, humildemente, de una ciudad tranqui, y no tiene a lo mejor, cabeza para... Y el loco de Córdoba lo presentó de una manera que, no sé, llegaba de un plato volador, ¿me entendés? Se bajaba. Y la gente me dio una dimensión que en ese momento no existía, hoy tampoco a lo mejor, pero a la gente le vendieron un mundo que, yo trataba de hacer lo que podía y, caí bien, a lo mejor con un poco de carisma, con un poco de suerte, con un poco de show, con un poco de ruido, con una armonía que,
trascendió en el tiempo a lo mejor. Arrancó en ese momento y bueno, ya en ese momento ahí en Córdoba, en ese evento privado, venían de otros lugares, de otros eventos privados, carreras de auto, carreras de moto, motos de encuentro. En ese momento eran un montón de distintos eventos que te buscaban, loco, ¿y cuánto hace que estás en esto? No sé ni qué decirle. Esta persona de Córdoba en ese momento que me apadrinó, me hago manager, el loco, un avión a chorro, que bueno, me dio un puntapié, digamos, como para ir desarrollándome, que lo fui haciendo solo. En ese momento, estamos hablando del año 2000, no había redes sociales, arrancaban las páginas web, pero las tenían los pros, digamos, en distintas empresas, ¿no? O sea, algo muy, muy básico era lo mío. Y ahí ya te quedás en Córdoba, ¿cómo empieza ese proceso de profesionalización ya de a poquito, digamos? Al día de hoy lo digo, yo digo, soy un profesional de lo que hice y te quedas mirando diciendo, este se la cree. No, profesional porque lo cobraba, digo, claro. Yo vivía de eso. Fue algo muy loco, no en cifras, lo que yo ganaba en el año 2000 en mi trabajo en Firmat, lo ganaba por viernes en las picadas de Córdoba. Y hacía una cuenta redondita, digo, no, yo en 4 fines de semana, digo, no, me voy a Córdoba. Y bueno, y ahí arranca, sí, ni hablar. ¿Y qué hacías? ¿Qué estabas haciendo acá antes de ir? Acá trabajé en la YPF, Parador Firmat, que no existe más, en lo que era la Eje 3 en ese momento, que ahora es DAPSA, y en lo último, en los Sin Fines de Cardinali, ahí en la calle Entre Ríos. Bueno, ¿y costó esa decisión? ¿Cómo fue? La verdad que no me costó nada, pero no, le mando un saludo grande a la familia Cardinali, Hernán, a todos los chicos, no por el hecho que era mi vida. Era impensado para mí, hablando de que, y lo digo con total justeza, acá en Firmat hay gente grande de verdad, ni hablar que lo tenemos ahora a minutos, a Walter Samuel, a mucha gente grande de verdad que están en otra dimensión. Para mí, humildemente, de Firmat, poder irme a una ciudad a vivir de lo que me gustaba, para mí era impensado. Te vuelvo a insistir, hay gente que está en otra dimensión, que juega en otra cancha, ¿no? Pero en ese momento para mí era tocar el cielo con las manos. Y me fui, después obviamente que van pasando cosas, que en ese momento cambian de dueño las picadas de Córdoba, el privado ese, yo te digo, un avión a chorro, logra formar, digamos, un conjunto donde tenía el chico el gamuza que hacía Willy, una cierta cantidad de autos, una cierta cantidad de motos, un paquete de público, lo pone, estas eran las acciones que tenía de ese picada, la vende en buena cifra. Digo, ¿quién te la va a comprar? Digo, yo, viene, le pagan, claro, agarro yo con otro dueño. O sea, claro, ya el loco no lo sabía manejar, el loco se pensaba que iba porque iba, y no, los viernes ya no venían rindiendo igual para el nuevo dueño. Yo lo entendía, estamos hablando de década del 2000, del 2000. Una época difícil para el país, claro. Durísimo. Así que bueno, ahí donde yo digo siempre, que empecé a hacer yo inauguraciones en Cementerio Parque, cumpleaños de 15, bautismo, hacía despedidas solteras, cualquier cosa hacía para... Y bueno, y andaba para todos lados. Comienzo, yo sin auto, me iba andando en la moto, frío de junio, julio, y había evento privado en Río Cuarto, picada, cuando digo evento privado, eran picadas privadas en Río Cuarto, Córdoba, 230 kilómetros, todo en moto. Claro. En una mochila llevaba el disfraz iba de Clark Kent y volvía disfrazado de Superman, o sea, una cosa así. Antes hablábamos del nacimiento de Gamuza. ¿Cómo se dio ese momento cuando dijiste dónde estabas, digamos, cuando dijiste, bueno, hay que buscar un uniforme, hay que darle una identidad a este personaje que se estaba construyendo? Sí, uno ya en ese momento empezaba a resurgir y uno trataba de empezar a copiar. Una de las pruebas por ahí, no por conocida, pero sino que yo me bajaba con unos zapatos de chapa en el piso. Me invitan a ver en ese momento la película Misión Imposible. Y fíjate que hay una parte, entonces pasaban, qué sé yo, la película es muy fantasiosa, hacían derrapar la moto, pasaban por abajo un camión, se volvían a parar del otro lado, se paraba al lado de la moto, hacía chispa, y viste, no te entraba en la cabeza. Si todo eso no lo puedo hacer, decía yo ahorita a este loco. Pero fíjate qué podés sacar. Y bueno, digo, yo un zapato de chapa tengo, que era el del óvalo, digo, habría que hacer el otro, el derecho, porque en el óvalo siempre seguirá a la izquierda, digo, habría que hacer el derecho. Bueno, bajé la primera vez medio mal, la segunda vez, ya la tercera vez ya estaba, yo hacía chispa y tirábamos fuego, que bueno, a raíz de eso surge después lo de Quinta Fondo, años después. Entonces ya después pasamos por el fuego, qué sé yo, y por los zapatos de chapa, y ya
Obviamente quemaba la planta del pie y ya cuando te sacaba la planta del pie, la zapatilla derretida del público, entonces ahí generaba un poquito de carisma y la gente se volvía loca, pero bueno, era parte del show, digamos. ¿Y cómo eran los procesos? Porque la gente después generalmente ya veía lo que vos más o menos habías trabajado, lo que habías practicado. ¿Cómo era de cuando decías, bueno, voy a sacar una prueba, voy a probar a hacer esto, voy a probar a La hacer otro? primer locura fue, lo nombro, que de acá de firmar, Gonzalo San Martín, fue el pionero que subió atrás mío, que éramos los dos, o sea, él y yo, en una rueda. Después, para cambiar un poquito, digo, Gonzalo, y si te da vuelta, entonces espalda con espalda. Pero o sea, en sí era lo mismo, porque la moto va igual. Ahora, que el de atrás vaya dado vuelta, de costado, de vertical, que yo, el problema es del que va atrás, la moto. Pero bueno, él se tenía que animar. En ese momento, la gente que lo veía decía, si lo hace con él, lo puede hacer conmigo. De ahí surgió, por eso estamos viviendo en otro mundo. Hoy es impensado hacer cosas de esas, pero iba en ese momento en Córdoba, gente del público participaba del show. Claro, la gente se empezó a subir a la moto De la nada. para que vos hagas el Al wheelie. principio, claro, al principio, yendo con una sola persona, fui con Gonzalo, que fue el pionero. Gonzalo se sube conmigo en ese primer show en Córdoba. La gente de Córdoba se pensaba ¿me entendés? Que el de atrás era cualquiera. O sea, en ese caso era un amigo. El que lo vio le generó confianza. Al segundo evento ya querían subir, había cola para subir arriba de la moto. Yo en ese momento, con 20 años, tampoco me importaba nada. Claro. Hoy en día, si tenés dos de frente, no. Como decía vos, que alguna vez en otras charlas que hemos tenido, miedo y plata nunca tuve. No, ni lo. Bueno, hoy en día van pasando los años y te va cayendo un poco la ficha y te digo, hoy impensado. Hoy me da miedo la calle a veces, o sea, es una locura, ¿no? Pero te da miedo la calle en sí, como está todo. O sea. Y cuando empezaste a cargar gente, o sea, ¿hasta cuántas personas llegaste a cargar Bueno, haciendo normalmente el wheelie? show terminaba 4 personas del público y yo, éramos 5 arriba de la moto. Ahí terminaba el show, ¿no? Cuando fui practicando todo eso ahí, ya lo hacía con gente, amiga mía, en Córdoba. Cuando yo me iba de lunes a viernes, a jueves, al lugar privado y practicamos. Buscaba chicos de contextura física chica, digamos, como para ir cargando. O sea, el primero puede ser como yo. Íbamos 2, listo. Ya cuando íbamos 3, ya los otros 2, se bajaba ese. O sea, en total hasta 10 personas podían participar del público. Si vos vas contando, que obviamente no repiten, entonces cada vez más chiquita la contextura física de la otra persona. Porque siendo que yo no podía cambiar mi contextura en ese momento, y bueno, se iba dando. La gente del público estaba creída de que era con cualquiera. Y terminaba siendo con cualquiera, pero nada, se fue dando, gracias a Dios, nunca pasó nada. Y nada, fui un agradecido de la vida, qué sé yo. Digo, siempre Dios en algún momento ha sido motero, no sé, o practicaba esta disciplina. Nunca tuve un problema, gracias a Dios. El programa se llama Punto de Encuentro y a medida que vamos recorriendo un poco la historia de vida de quien nos visita, en este caso la tuya, Ramiro, siempre nos gusta saber quiénes fueron las personas que fueron acompañándote, que fueron dándote, digamos, la confianza, que en algún momento te dijeron, sí, vos podés, o te abrieron una puerta para que puedas, digamos... Si tengo que nombrar gente, en ese acá, inicio, está bien. pero en esa época, en ese inicio. En esa época, recalco, Gustavo de Francesco, Paqueco, que me acompañaba a todos los eventos acá en la zona. Andábamos para todos lados, picada que yo, y andaba con él. Gonzalito nos acompañaba, mi hermano, el Jero, venía con nosotros. Enrique Savi, que hoy no está con nosotros. El Colo, que tampoco está. Gente que, bueno, que falta. Y un montón de amigos, un sinnúmero de gente, no me quiero olvidar de nadie. Mucha gente que siempre con buena onda nos acompañaba a los eventos, siempre acá en los zonales. Después ya cuando fuimos a Córdoba por primera vez, Gustavo, fuimos Paqueco, Enrique, yo y Gonzalito en esa primera vez. Volvimos fascinados de lo que nos habían hecho vivir en Córdoba en ese momento. A la otra semana, esto lo cuento con anécdota, nos hacen volver. Pido permiso en fábrica para faltar. Faltaba sería el viernes y sábado. Al tercer fin de semana, Hernán me dice, che, mirá, está faltando toda la semana, que yo ya. Entonces aviso, yo acuerdo, digo, mira, la semana que viene no voy a poder ir, no me dan permiso, todo bien. Listo, vamos, no hay problema. Al otro fin de semana, o sea, para la tercera semana, me llama esta persona, ¿puede venir? Bueno, puedo arreglar, que yo voy a ir. Ya había quedado un break en el medio, un viernes que no iba. Las picadas eran todos los viernes de la noche. Verano explotaba, que yo, por decirte, 3.000, 4.000 personas, algo que ya te digo, hoy casi impensado en estos eventos. Cuando llego a la tardecita al lugar,
Me dice, Gamo, ¿vos podés hacer Willy con la mano vendada? Digo, serio, qué sé yo, si no me la inmovilizás, que es vendada y no es un yeso, digo, no hay problema. El loco ambulancia, me vendan la mano. Entonces cuando el loco presenta a Gamuza, no pudo venir el fin de semana pasado porque tuvo un accidente, yo, Gamuza, con la mano vendada. Estábamos hablando año 2000, pocas redes sociales, hoy ya saben vídeo, ahora a los 5 minutos saben qué te pasa, cuál es la lesión. En ese momento, y generó una expectativa en la gente, porque a mí el show me salió igual porque no me dolía nada. Yo supuestamente la gente no me daba la mano en la mano izquierda, me acuerdo porque dice, la mano derecha, no, la mano derecha no, porque la caselera va a quedar muy obvio. La mano izquierda, que es la que menos usás, más que para apretar el embrague. Entonces yo saludaba con toda la mano vendada y la gente miraba a Gamuza, de A3, en ese momento con 3 nomás. En una rueda con una mano vendada, tuvo un accidente hace una semana atrás. Y yo digo, a mí no se me hubiese ocurrido en ese momento decir esa falacia, ¿me entendés? Y el tipo, ya te digo, o sea, con esas picardías, digamos, a lo mejor el loco vendió, ya te digo, vendía y generaba en mí como que me entendés, no, mirá, Gamuza las cosas que hace por nosotros, que viene igual vendado y brinda su show, y claro, yo brindaba, iba al show porque yo necesitaba hacerlo, porque me gustaba, por economía, y lo de la mano vendada, o sea, yo no tenía nada. El otro fin de semana ya la mano vendada no estaba, ¿cómo está de la mano? No, perfecto. Hoy no se puede hacer eso porque... ¿Y cuándo dijiste, me quedo en Córdoba? O sea, ya es... Bueno, esto fue al tiempito nomás. Yo fui así alternando, fui 2 o 3 meses y al 4.º mes esta persona acá, bueno, que después cambie de dueño, pero yo generé un buen vínculo con este primer dueño de Picada, Julio Sosa. Generé un buen vínculo, alquilamos un departamento, él salió de garantía, todo. Yo le pagaba la mensualidad, el alquiler, digamos. Y después seguí con el otro dueño de Picado, de lo cual también tuve un buen diálogo, pero yo veía que no le iba igual de bien que a Julio. Julio, nada, un visionario de lo que hacía, era un loco que la tenía clara. En lo de él, digo, a veces, y yo aprendí un poco de Pachi también, después vamos a llegar a lo mejor a Quinta Fondo, pero ven un poquito más allá. De lo que no veo yo, que no veo nada, a lo mejor yo no veo la copa delante mío. Y estos locos veían un poco más allá. Por eso lo vendían. Lo que yo te cuento como una anécdota, yo no me hubiese dado cuenta. El loco vendió en mí en ese momento, la gente, ¿me entendés? Era yo un dios, porque hacía Willy con la mano vendada, porque el fin de semana pasado había tenido un accidente. Y yo no había tenido el accidente, la gente había quedado flasheada porque hacía el evento igual, y la gente me quería el doble de algo que yo, el loco logró en mí algo que a mí no se me hubiese ocurrido. Bueno, y a partir de ahí se empiezan a abrir otras puertas también. Sí, no, sí o sí, porque el nuevo dueño de Picada no le iba tan bien, yo ganaba bien, pero no tan bien. Entonces yo salía a vender ya eventos afuera, a otras picadas que sí, digamos, te queremos. Y bueno, no tenía los medios, me iba andando en la moto. Por eso te digo que los comienzos fueron duros que te quiero decir, lo volvería a hacer de la misma manera, no había otra. En algunos momentos me iban con chicos que iban a esas picadas, había un lugar en el tráiler, me iba en auto con ellos. Venía de lunes a viernes, preparaba, digamos, la moto, el show, como quien dice, para el fin de semana ir a un lugar, sea Santiago del Estero, Mendoza. Las primeras veces en Mendoza me contratan y me dice, Gamo, ¿cómo hacemos? Digo, mirá, yo a Mendoza en moto eran 700 kilómetros. Digo, tengo que ir, voy, pero... Digo, pará, contraté, o sea, la moto la mandé por transporte, por expreso, la mandé un lunes. Yo el miércoles tenía que ir a buscar, yo me voy en colectivo. Me voy al transporte, el retiro el jueves. La moto a mí me paraban en la casa del organizador, así que me quedaba por un mes. Porque si no era más lo que tenía de traslado, claro, de viático. Así que yo con un fin de semana me pagaba la ida y vuelta del transporte. Pero ya después decía, no, pará, yo tengo que conseguir un auto. Tengo que tener un auto para ir a los eventos. Algo lógico, o sea, no era impensado. Vamos a hacer una pausa ahora y en un ratito nos vas a contar cómo encontrás y cuál era y cuál fue ese vehículo que te hizo casi tan mítico como la moto. Pero bueno, después de la pausa. Dale.
Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva casa central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Seguimos en Punto de Encuentro y seguimos hablando con Ramiro Gamuza Benaglia, nuestro invitado de hoy. Y antes de ir a la pausa le preguntábamos por ese móvil que él consiguió para poder trasladarse, porque empezaron a salir los espectáculos, las presentaciones, los shows en diferentes puntos del país y había que moverse y por ahí viajar en la moto para hacer lo que él hacía, el freestyle. Era bastante complejo, entonces había que buscar un vehículo. ¿Y qué vehículo conseguiste? Porque eso también se convirtió en una leyenda casi como la moto. Sí, mítico, mítico. Qué momento. Arrancó que había que buscar un auto y con amigos, qué auto. Había que... Yo siempre dije lo mismo, o sea, a mí el evento yo lo vendía a X. De esa plata, yo podía ir en tren, en barco, en avión, pero tenía que sacarla de esa plata. Entonces, cuanto menos gastaba, cuanto más barato era el viático, más plata quedaba para lo mío. Entonces, el evento terminaba saliendo, entre comillas, barato. Si vos tenías un evento económico, si vos a este evento le sumás 170 motos, se iba a encarecer. Entonces buscaba un 4L, digo, le pongo un equipito de gas, digo, el 4L en su momento, pensaba yo en algún momento que tenía que tirar con la moto, y el 4L al tráiler, digo yo. Y surgió que cae un muchacho de Laguna Larga a Las Picadas de Cora con este Ford Farland V8 funebrero a Las Picadas. Y me pongo a hablar, digo, ¿qué hacen con este auto acá? Pesa 200 millones. No, vine, lo compré, qué sé yo, que cambiaron la flota, ya se usaban autos un poco más modernos, sacaban esa flota. Digo, qué copado, me fui de un amigo, agarré una cinta métrica. Caí con el loco y dije, ¿qué hace? Digo, le mido el largo de la caja. Voy, automáticamente mido el largo de mi moto. Entraba con calzador de zapatos, justo. Digo, te lo compro. No, que recién lo tengo, que sí. Digo, yo te lo compro.
Y yo después lo cargué, porque me traía y me decía, si no me lo vendía, ¿quién se lo va a vender? Digo yo. Y si vos sabés que tenés razón, te lo vendo. Y bueno, fue así. El auto tenía GNC, en ese momento, si no era intransitable más. Y bueno, ahí arrancó primer viaje a Catamarca. Un evento en Catamarca, estamos hablando distancia lejana. En ese momento tenía un solo tubo de gas, autonomía 100 kilómetros, te la resumo así, autonomía 100 kilómetros. Estaciones de gas a 70 kilómetros de Córdoba y de ahí no había más nada a Catamarca. Para que te dé una idea, me quedó el 10% del evento, lo demás se fue todo en nafta. En ese primer evento. No obstante eso, en ese viaje me quedo sin nafta porque no la tenía clara con los consumos, claro. Sin radio, el auto no tenía nada, no tenía calefacción, no tenía aire acondicionado, no tenía nada. Pero yo tenía mi medio de transporte. Podías trasladar la moto vos. Claro, vos querías. Yo hasta ahí había viajado con casco toda mi vida. ¿Sabés qué? Viajar sin casco para mí era un... Nada, yo andaba en auto importado, sacaba la mano afuera. Y lo empezaste a transformar también, porque después lo ploteaste. Al día 5 arrancó, ¿cierto? Yo el auto, por darte un ejemplo, compré un día miércoles, el viernes fui a Las Picadas, el sábado teníamos evento en Catamarca. Y, o sea, salía el sábado para estar el domingo. Y ya el lunes arrancó la transición del Farland. Lo primero, ponerle más GNC. Y bueno, nada, después ya todo, decorarlo, tratar de lograr que sea lo menos fúnebre posible, digamos. Arrancó con medio morbo desde el principio porque estaba muy... porque estaba hecho para eso. Sí, para eso. Pero y bueno, después le diste sí, en la transición quedó... No sé si lindo, porque son gustos personales. No era lo... Pero bueno, algo lindo, bonito y barato. Llamaba mucho la atención, era parte del show. Vos llegaba con eso, nadie entendía nada. Nunca le tuve miedo al viajar en ese auto, en el sentido de que sí, con un auto modelo 69 a hacer 1000 kilómetros, chocho. O sea, me tocó a mí salir. Por ejemplo, yo sí he tenido la suerte de ir a Chile, yo a Chile no iba porque el solo hecho de que no tenía GNC para cruzar, digo, era intransitable. Entonces me iba o con algún amigo en ese momento, o le buscaba la vuelta al viaje. Ahora, para el lado de Uruguay, que yo sabía que tenía GNC hasta Entre Ríos y yo podía ir y volver, o hacer un tramito a nafta, no había ningún problema, y me he ido. Y yo llegaba con ese auto y tenía una vibra especial, o sea... Era algo. Y anduve por todos lados. Ese auto me acompañó del 2000, te diría ahí, 2004, por ahí, 2004, 2005, hasta que, bueno, también fue una locura, porque digo, cuando vendo el auto, allá año 2017 habrá sido, que digo, me bajo, vendo el auto, termino con los eventos. El auto lo vendo a los 6 meses y digo, nah, tan rápido, no, pará un poco. Entonces vendo el auto, lo vendía a un amigo de Bombal. Vendí el auto y seguí con mi auto particular. Yo tenía un auto particular con trailer, bueno, ya ahí era otra cosa. Pero el Farland siempre siguió igual, siempre sin aire acondicionado, sin dirección hidráulica, con una calefacción muy otoñal, digamos. O sea, en invierno... Bueno, y empezás a recorrer todo el país e inclusive empezás a viajar afuera. Sí, o sea, te empiezan a llamar de todas partes. Ya Gamuso estaba instalado en el ámbito de... Sí, de los en el fierros. ámbito local ya andaba para todos lados, motoencuentro, carrera de moto, carrera de auto, me hacía de amigo, de estar, había eventos pero iba. Tuve la suerte en un momento, yo siempre iba al autódromo, otra anécdota que yo por ahí me extiendo, discúlpenme, pero autódromo de Altagracia, en Córdoba, en el Oscar Cabalén. Y siempre iba a distintos eventos, ¿viste? A darle una mano a alguno, a otro. Y digo, chicos, yo vengo de onda, sé que me pagan poco, todo bien, yo vengo porque eran los domingos. Yo los viernes fui con Las Picadas, los domingos iba a una carrera de auto, de moto, y iba. Digo, métanme en algún evento a nivel nacional, digo, métanme ustedes como autódromo. Estaba el Negro Monguzi, gente del ámbito de los fierros, que yo los conocía, gente mucho más grande que nosotros. Bueno, vamos a ver que surge TC2000, año 2008 creo fue la revolución de los motores V8. Yo al mando estaba Pablo Peón, pero bueno, yo con ello nada que ver. Gamusa, tenemos la oportunidad para que vos vengas a hacer el evento para el autódromo de los Oscar Cabalén, dice, junto al TC2000. Arrancaba la temporada en Oscar Cabalén. Digo, bueno, bárbaro, que yo fui a buscar un amigo, yo Farland, todo impecable. Domingo, 5 de la mañana estábamos en el autódromo, no había nadie, o sea, obviamente estaba la carrera de todo, no había nadie en acreditaciones, con mi amigo esperando. Abren acreditaciones con mi amigo, sí, venimos a acreditarnos acá, venimos por el show, digamos. Yo hago William Moto, la gente de acreditaciones se miraba, nadie entendía, toda gente de Buenos Aires, ¿no? De TC2000 ahí. Tuvimos de reloj 3 horas ahí, de las 6 de la mañana a las 9, que hablar con Pedro, que Juan, qué sé yo, los teléfonos temprano, domingo de la mañana, estaban todos apagados. Te vuelvo a insistir, WhatsApp todavía no, o sea, todo muy
toda llamada que yo, bueno, que doy con uno de los del autódromo, Oscar Piumeto, Oscar, estoy acá en la entrada, ya te voy a buscar, que yo, bueno, entro. Entré al autódromo, digo, mira, ya son las 9 de la mañana, le digo al amigo mío, no sé si vamos a hacer show, pero miremos la carrera, nos gustaban, los fierros nos gustaban, listo, ya estamos acá. Viene una chica, Antonella, que después nos hicimos amigos, yo, Antonella Ross. Digo, hola, soy Antonella Ross, soy de Acciones Promocionales, que yo me hablaba todo de corrido, yo no entendía nada, que yo... Dice, en media hora salí a hacer el show. Me dice, lo vamos a hacer acá, que ahí medio que me guardé una abajo de la manga que decía, digo, puede ser acá, en la recta principal. El autódromo se caía de gente. El 90% de los shows míos habían sido en Córdoba. La gente que estaba en la tribuna, alguno que otro me conocía. Los de Buenos Aires nada. Ah, TC2000 para mí era un ente que deciste, loco, lo dejemos porque nos dijo el autódromo, nos dijeron que 10 minutos, le vamos a dar la oportunidad, 10 minutos, este loco, termina y se va. Listo, yo voy, me cambio, que yo, todo. Moto en marcha, tenía un carisma con la gente, moto al corte, ruido, show, plantilla, voy, quemo, goma, que yo, la gente se caía del autódromo. Siempre dije que el show de la moto en los autódromos con el automovilismo caía bien, porque como que cortaba. Tanto era auto, vos salías con la moto, cortaba un poco. Llamaba más la atención en eventos deportivos de auto que no en los de moto. En los de moto era uno más. Justo venía, porque me cuenta la leyenda que venía Pablo Peón, el director de la categoría, el director de la orquesta de ese momento, venía caminando y veía el loco este de la moto y la gente del autódromo, llegamos, todo lo coreaban, claro, porque me conocían. El Pablo Peón no sabía que yo era familiar en Córdoba. Si me hubiesen llamado para ir a otro lado en ese momento, pasaba desapercibido. Y bueno, terminó el show, me voy, listo. Yo sabía que lo mío ese día había terminado. Viene Antonella a los 10 minutos, que me dice amigo. Dice, vamos a dame tu número de teléfono, todo. Dice, Pablo quedó fascinado con lo tuyo. Digo, ¿qué? Sí, no sé, te vio, qué sé yo. Antonella, poca bola en ese momento. Dice, dame tu número de teléfono. Así que ahí empecé a ser parte de TC2000. Así que ya era distinto, ya facturaba, ya iba, ya me acreditaban el día viernes, me llamaban cuántas personas iban a ir conmigo. Ya era, ya jugaba en primera, yo me sentía otra persona. Así que fíjate vos cómo se iban dando las cosas, las casualidades. Si Pablo en ese momento no pasaba por ahí, no veía la tribuna, que coreaba, que arengaba, no pasaba nada. Ya a mí me habían dado la oportunidad. Pero siempre hubo algo que vos mencionás y bueno, que uno sabe porque ya te conoce de antes, siempre la fuiste a buscar. También, siempre, nunca te quedaste esperando a ver si sucedía. O sea, si vos ese día te ofendías y te ibas a tu casa, no iba a pasar nada. Pero sí iban dando las cosas, ni hablar, pero yo iba a golpear puertos. O sea, yo mandaba, yo digo, puta, pero empezaban, en esa época, empezaba a haber muchos motoencuentros, en esa época. Ahora son otro tipo de eventos, como lo que hace Gaby, tu moto, otro tipo de eventos que no se llaman más motoencuentros, son reuniones moteras, bueno. Y en ese momento hay que ir. Entonces era en ese momento el boom, que ya no se hace más, era Diamante. Diamante era la cúpula. Y bueno, hay que ir. Y hablar, y era un evento deportivo, pero era gubernamental. Entonces no se podía llegar ahí. Entonces me fui metiendo yo y fui a ese evento. A ese primer evento iba gratis yo. Iba gratis, sacaba plata de mi bolsillo. O sea, me lo bancaba, como quien dice, las picadas de los viernes. Y llegaba con el vehículo de un amigo al principio, ¿no? Después ya en el Farland. Ya el Farland ya vendía el show del Farland. La gente sacaba fotos con el auto, con la moto. Pero sí, siempre yéndola a buscar y no obstante eso, como te cuento, todas cositas que para mí era suerte, pero bueno, se iban dando, se iban atando los cabos. Y en esto de cosas que se van dando también aparece tu aparición en un programa de tele que se hizo muy popular en su momento, que fue Quinta Fondo. Pleno auge también, año 2005, 2006. Un amigo mío de Córdoba, bueno, viaja a Buenos Aires, qué sé yo, y no sé cómo da, mi amigo en Buenos Aires no sé cómo da con Pachi, digamos, con Pachi en sí. Si ustedes son locos, pero nosotros tenemos al nuestro, decía este loco amigo mío. ¿Y quién es el tuyo, viste? Dice, Gamuza, el de la moto, que yo, bueno, en esa época todavía no estaban las redes como hoy en día. Y decirle que venga, que yo. Entonces le muestro una foto, pero foto en papel, del auto, ¿me entendés? Ya ese auto yo todavía no lo tenía en el funebrero, yo recién arrancaba. No, dice, tráelo. Me voy ahí también con otro amigo, con el galleguito Ane, con Martín. Digo, gallego, me acompañás, tengo que ir a Buenos Aires, que yo, qué malo, que más miedo me va a entrar a Buenos Aires con el Farland. Dirección mecánica, freno cinta, o sea, ¿me entendés? En Buenos Aires. Bueno, vamos. Zona de country, se grababa, mirá vos, en la calle, pero en la zona de country, afuera. Y bueno, en la casa de Esteban, de uno de los chicos de Quinta, que yo, se grababa,
Sábado y domingo estuvimos, llegamos un sábado, conocimos los chicos. Y también, para mí era una locura, ¿viste? Y bueno, en ese momento Pachi también tenía ese aura que uno también va aprendiendo con el tiempo. En ese momento él tenía, ¿viste? Venimos en moto a más de 400 kilómetros por hora, vamos a atravesarla. Y todas cosas que, nada, si le sacaba, no quedaba nada. Nadie se mató haciendo quinta fondo, nadie. Pero el loco tiene un aura, una manera de comunicar que te daba risa, que sabías que no era de esa manera, pero era un poquito por ahí. Así que, bueno, pasamos un fin de semana ideal, lo llevé a Pachi con el tema de la moto, participamos juntos, que yo, él quedó flayado con lo que hacía con la moto, y yo de ahí empecé a decir, bueno, tengo el show mío, pero tenemos el show con Quinta Fondo. Entonces yo ya vendía el show de Gamuza, tengo un unipersonal, vale 10, con Quinta Fondo puede valer 50. La gente ya en pleno auge de Quinta Fondo, ¿me entendés? Sí, vamos. No, digo, ¿querés el show de Quinta? Digo, habla con Pachi, entonces ya pasaba. Pachi ya le hacía agarrar eventos, ya era yo, ¿me entendés? No, Gamuza no vas a agarrar un evento. Entonces, Pachi no necesitaba los eventos. Sí el resto de la gente de Quinta Fondo. Entonces ya ahí hemos ido a un montón de lugares. Hemos ido al norte, a Misiones, al sur, por todos lados. Fuimos juntos a Uruguay. A mí me llaman a un evento en Córdoba, que en ese momento también Batata Beltrán corría en rally para el equipo baratero, el equipo número 1 de Argentina de rally. Y me dice, Gamu, dice, tenemos que hacer algo innovador. Habrá sido en el año 2006, 2007. Algo innovador, dice, tenemos que saltar con el auto. A saltar le llamaban a que en el medio había una fosa, o sea que no había nada. Entonces habían hecho un circuito de rally espejo, que era un 8, digamos, y en la parte del 8 pasaba el auto por abajo. Dice, vos tenés que saltar por arriba con el auto. Digo yo, viste, digo, no sé, pero digo, viste... Digo, viste que siempre te dicen, el tren pasa una vez. Y yo digo, me he caído tantas veces en moto con un par de guantes, un casco y nada. Digo, esto auto de rally, toda una jaula, todo. En más, Batata me regala el traje ignífugo, lo tengo, ese está guardado. Digo, ¿qué puede pasar? Venía atado, Batata Beltrán acomoda el auto, la suspensión. Me acuerdo que para compensar los pesos, en un auto de rally, el 70% del peso está en el tren delantero, en el motor. Atrás el auto está todo liviano. Entonces ponen las 2 gomas de auxilio, llenan el tanque. Y bueno, primero lo saltó otro amigo, el Chino Freite, en moto. Pero era algo más obvio, con una motocross era. Y dice, Gamo, a 110, me acuerdo me había dicho, 110 en cuarta y llevarlo conectado, prendido el auto, por el tema del turbo. Que yo, un auto se manejar, pero nada. Pero para mí, manejar un auto de rally en ese momento era... Porque después venía Pachi a manejarlo, era el show el domingo, eso era un día de semana. Salió todo perfecto, el auto acá, estaba todo, o sea, dado para que salga relativamente bien. Todo perfecto, digo, Pachi, tenemos un evento en Córdoba, así, hay que saltar con un auto. Salíamos en los diarios, en la tele, fue Quinta Fondo, o sea, se grabó, está el programa grabado. Y también fue un suceso, o sea, yo salté el sábado y después vino Quinta Fondo, digamos, y saltamos el domingo. Y también fue algo mítico, digamos, hay cosas que te van marcando en ese momento. Que fue en la moto, digamos, hacerlo y después hacerlo en auto, digamos. ¿Cómo fue? Porque en un momento empieza a darse esto, una popularidad, o sea, la gente te empieza a conocer, te empieza a nombrar, te empieza a querer, empezás a convivir con una fama dentro del ambiente. Sí, ¿Cómo fue eso? De tantos años, yo creo que fue una sucesión de cosas. Si hoy tendría que arrancar, creo yo, que era de lo que hablamos antes en el corte, hubiese sido todo más rápido a lo mejor. Hoy con las redes sociales, para bien o para mal también, porque esto te marca, ¿viste? Si te sale bien, vas rápido para arriba, pero para abajo puede ser más rápido todavía. En ese momento, del boca en boca, lo llevamos a Gamuza a Catamarca, el de Catamarca había uno de Tucumán, ese de Tucumán te conectaba con uno de Salta, y yo iba, o sea, vivía de eso, o sea, yo, del momento en el año 2000 que yo me fui a Córdoba, yo vivía de eso, entonces me llamaban un miércoles para ir a Buenos Aires y yo me iba a Buenos Aires. He hecho en Buenos Aires, me acuerdo, en un centro de exposiciones en la ciudad de Buenos Aires. Y teníamos un evento y era en un tinglado gigante, digamos, el show adentro. Hoy, como decíamos, impensado porque la insonorización ambiental, que en ese momento era garrote, imagínate, moto, 4 cilindros, escape libre, dentro de un galpón, era soñado. La gente hacía... me pedían que ponga en marcha la moto para que se amontone la gente. Hoy, impensado, todas esas cosas. Era otra vida, no sé, era otro momento. Pero ¿cómo convivías vos con hacerte ya muy popular dentro de...? Pues yo era uno más, yo iba para digamos, nunca... No, pero... Nunca te cambió. No es que... A ver, no me come la fama porque, te vuelvo a insistir, era uno más del grupo en el sentido que no
no tomé una dimensión de gente que a veces uno se pone a pensar y decir, ¿cómo puede vivir una persona como Messi? No pueden vivir esas personas. Ya verán nomás, ¿no? Cuando llegaban en un Ford la modelo 69, la gente no lo tomaba ni, si pobre pibe, o sea, era nada más normal. Con los chicos de Quinta, ya te digo, era uno más de ellos, íbamos a la caravana, yo iba en mi auto, ellos compran un funebrero, entonces ya teníamos dos, yo el mío, ellos el de ellos, íbamos a la costa. En la costa ellos tenían la casa de Quinta Fondo y yo paraba el funebrero adelante y era uno más del grupo y bueno, ya ahí tomaba otra dimensión porque en esa época la tele, hoy todo eso ya se disolvió Quinta Fondo, pero sí, ahora arrancó por el tema del streaming y todo eso ahí, están en las redes sociales y Instagram y ya están en TikTok y bueno, están, viste, va por otro lado hoy en día, con los programas viejos, chicos que ven ahora, en redes sociales ven eso y es impensado, a lo mejor, chicos, estamos hablando de una generación atrás o dos, ¿viste? O sea, hay algo que no hablamos todavía y que me parece que también a veces está bueno poder contarlo, que es el hecho de las caídas, de los golpes. En algún momento te pegaste un golpe y dijiste, ¿vos sabés que no sé si me subo de nuevo? Golpe tengo millones y tuve también un Dios aparte, no tengo una quebradura. O sea, a lo mejor salgo acá, ahora Pibi Perone dijo, un amigo, no, nunca tuve drama, o sea, me ha pasado, tuve una y mil caídas, una vez en San Luis con Quinta Fondo, que yo, un corte que no le di demasiada bola, que yo, vamos al hospital, sutura, que yo, todo bien. Me acuerdo que a la semana estábamos acá en Firmat, en un motoencuentro acá, Boulevard Solís, sí, no hay que faltar, entonces ahí venda, pero bueno, en el pie, qué sé yo, y también, viste, a curarlo, que yo, y con dolores, pero bueno, una vez que me subí arriba de la moto, era morir. Y han pasado cosas, no es que nunca me caí en moto, me caí más que cualquiera de lo que tengan pensado, pero siempre tuve suerte. A raíz de esto, van pasando los años, y después de 23 años interrumpidos de andar en moto, en los últimos eventos, o sea, al principio vos estabas todo raspado a lo mejor, y te subí arriba de la moto y no te dolía. Pasan los años, en el año 23, vos ya no tenés más la raspadura y te duele lo que vos... O sea, no podés explicar lo que decís, che, me duele. Y si no tenés nada, te dicen. Bueno, se ve que en algún momento lo tuve. Entonces ahí es donde te va cayendo la ficha y decís, bueno, esto marcó. Marcó algo que decís, todo tiene un comienzo y tiene un fin. Y eso cuando lo estiré en el año 2017, digo, vendo el Farland, me bajo de la moto. Y vendí el Farland y no, seguí. Llega la pandemia. En su momento, y bueno, ahora sí, no queda otra, año 2020, se terminaron los eventos en la moto. Se terminó. Bueno, me voy, por cosas de la vida, me voy a ir a Corral de Busto, que yo, estoy en mi comercio, todo bien. Llamado telefónico. También, un genio para mí, que yo, Orly Terranova. Jefe del grupo SD, que trae MotoGP y el Superbike a la Argentina. Gamuza, digo, vos estás en contacto con la moto. Yo, la moto hace un año está parado, estamos en pandemia. Dice, viene el Superbike mundial, digo, viene a Villicún, San Juan, dice, ¿vos estás en contacto? Digo, mira, estoy arriba de la moto en este momento, estoy yendo a entrenar en un lugar privado. Dice, bueno, te dejo en contacto con la productora. Bueno, al tipo no lo vi nunca más hasta el fin de semana en San Juan. Y ahí, bueno, donde yo te digo, entre no poder ir a la carrera, porque no tenía pandemia, volvemos casi a la década del 2000, de no tener un peso para poder ir a la carrera, a que te pagaran y poder ir a ver la carrera que es lo que me gustaba, vamos a San Juan. Y ahí me vuelvo a subir al ring, como quien dice. Y ahí estuve un año más, 2023, dije, bueno, basta. Que no, si vos me preguntabas hoy, me decís cuál fue el último show, no lo recuerdo, puede ser, hice un par más, hice el de Túa, de Boulevard Solís, acá, no el último que fue hace poquito, sino el del año pasado, el anteaño pasado. Sí. Y ese creo que fue el último, y digo, ya está. Es más, lo tomé como que un show, me encantó, fue uno de los más emotivos por la cantidad de gente, por la cantidad de amigos, por toda la trayectoria. Uno por ahí cierra los ojos y digo, me voy 23 años atrás y en 23 años pasan las generaciones, te dice, este es mi hijo. Digo, pues si venía vos a los eventos, bueno, este es mi hijo, ya tiene 13. Vos decís, no. Entonces el desubicado era yo, no el hijo que tenía 13. Entonces ya no te va cayendo la fecha y decís, bueno, ya está, cumplo 48 este año. En ese momento con 45 o 44, no sé, no te doy en fechas especiales, pero nada, ya está. Ya no me quiero golpear más. Si me golpeo de ahora en más va a ser por cosa de la vida, qué sé yo, porque crucé mal la calle y me atropelló un auto, una moto, qué sé yo, pero no porque andar arriba de la moto. Vos contás esto de volver a hacer algunos espectáculos en Firmat. ¿Cómo fue regresar a Firmat ya siendo Gamuza y
pudiendo hacer un espectáculo, digo, porque vos empezabas a desarrollar toda tu carrera primero en Córdoba, después en el país. ¿Y cuándo se da ese primer regreso de decir, che, vengo a firmar? Una locura, fue también por Gaby, de Tuamoto, con los chicos de ANFAP, de la agrupación de Firmat. Este no fue el primer evento. Yo acá en Firmat estuve como 4 o 5 veces. La primera vez hace bastante, pero también había que generar un permiso, como todo, como fue siempre. Y bueno, Gaby en ese momento, digamos, y los chicos de ANFAP hicieron, digamos, cabeza para ver. Cuando a mí me dicen de que voy a estar en Firmat, son situaciones encontradas, es decir, los nervios de ver, o sea, de ver a gente, digamos, conocidos, amigos, y que nada, o sea, siempre dije lo mismo, del momento que tú subes la moto, te pones el casco, la antiparra, nada puede salir mal por el hecho de que salga todo bien, obviamente, cuando uno da, lo da todo. Pero en tu ciudad la mochila es terrible, o sea, los nervios terribles, la semana antes hasta el momento que sí, el último, cuando vos bajás la moto y decís, esto fue lo último, qué alivio, terrible. No, en casa siempre es la mochila más pesada. En otros lugares conoces menos gente, más, sabes cómo es la rutina, cómo arranca, cómo transcurre y cómo termina. Relativamente siempre, más o menos, era igual. En tu casa es otra cosa. Hablamos un poco así al pasar, pero me gustaría que volver a cómo te fuiste despidiendo de a poquito de la moto. Fue una despedida que fue en etapa, o sea, bueno, dejo, vuelvo, dejo. O sea, yo recuerdo haberte hecho alguna nota también diciendo, bueno, ya me estoy despidiendo, y al año diciendo, bueno, estoy de nuevo en actividad. Fue todo un proceso también, imagino. Sí. De esto, de las anécdotas también, porque fue algo loco. O sea, la primera despedida mía, ya te digo, habrá sido allá por el 2017, que fue la primera anécdota corta esa de decir, bueno, vendo el Farland, ya está, se termina una parte del show, se va. Si es que se va, digo, ¿a quién le voy a vender? Al Melo vendo el auto. Digo, ahora ya, bueno, seguí, yo no me quería bajar todavía en ese momento. Después ya 2017, 17 y medio, 18, que a lo mejor nos veníamos hablando, no, este año dejo, el año que viene dejo. Vino 2019, que el tema de la pandemia, ahí casi que dejamos todo en distintos ámbitos de la vida. Y bueno, cuando se da, que me llaman también por cosas, la vida, contacto y yo, que me llamaron de un evento, me vuelvo a subir al ring en ese evento. Cuando te ven, ya estábamos hablando del año 2000, redes sociales, 2020, redes sociales a full, ya, estuviste acá, no va a venir conmigo y no va a venir al otro y ya estamos. Al día de hoy subo una foto, un video en Instagram, algo, Gamuza está, no, digo, es una foto vieja, un video viejo, digo, no, ya no, hace 2 años, 3 que no estoy más. Y bueno, se va, pero ya está, la moto queda conmigo, muere conmigo, el auto, bueno, se fue en su momento, no sé dónde estará hoy. Me encantaría volverlo a ver por el hecho de anécdota nada más, la moto esa queda conmigo. Yo nada, compré otra moto, viajo a la sierra, me tomo el motociclismo desde otro punto de vista. ¿Te quedó algo por hacer? ¿Sentís que te quedó algo por hacer o de algún modo pudiste cumplir todo aquello que soñabas y demás? No, humildemente, nada, fui un agradecido de la vida. Lo que me pasó fue un montón para mí, un montón. Algo, si yo tendría que volver la vida atrás, haría exactamente lo mismo. Y otro que lo ve al lado me dice, vos sos loco, tomalo de otra magnitud, hacerlo más grande, que yo, poder ir afuera a lo mejor. No, para mí lo que me pasó acá, lo volví a repetir tal cual. Otro loco a lo mejor dice, sí, 2005, catapulta de Estados Unidos, haber entrenado, hubiese sido el doble. No es que no me hubiese interesado. Fui feliz en mi tierra, o sea, poder estar en mi ciudad varias veces. Que nunca, obviamente, debe haber un montón de gente que no me quiere o que me haya silbado. Bueno, yo percibí más de la gente que me quiso, digamos, entonces, en mi ciudad, en mi provincia, en mi país, ya está, ya logré todos los objetivos. Ya te digo, en su momento poder salir, a lo mejor, haber podido ir a Chile en algún momento, Uruguay, haber logrado también cuando viene otra anécdota corta, la época de los Dakar, no me acuerdo en qué arrancó, digo que tenía que ir a Buenos Aires, quiero hacer la largada, que se hizo la primera en Mar del Plata, pasaba por Rosario una vez, de Rosario se larga de contacto, no, siempre llegaba tarde, no, que, viste, no, me faltaban contacto a mí por ahí todavía, me faltaba en Granada, me faltaba una parte. De haber tenido un manager a lo mejor. Se da, que yo, año 2017, el Dakar largaba en Paraguay. Pum, un llamado telefónico, Gamuza, que yo queremos tenerte con nosotros en el Dakar largaba en Paraguay. Digo, tuvieron 10 años en Argentina. Vamos, Paraguay.
Me fui una semana antes en Paraguay, en otro país, divino, la pasamos bárbaro. El grupo digamos, de asistencia de lo que era toda la largada era de Argentina. También aprendí un montón de los chicos, de cómo producen. Esa gente le saca agua a las piedras. En el medio de la nada conseguían cosas. Yo pasé la fiesta en Paraguay, una fiesta del 2017, Navidad, Año Nuevo, la pasé por el Dakar larga, el 1 al 2, el 3, no sé cómo cae, en enero. Y bueno, todo está acá y tirante, no es que vos caes el día del evento. Y yo pasé la fiesta de ese año en Paraguay, en Asunción, con la gente de Buenos Aires, que éramos 50 personas. Y yo entre ellos, y la verdad que la pasé bárbaro. Por eso volvería a repetir con todo el sacrificio que llevó todo esto acá. No es que yo nací gamuza y al otro día en Quinta Fondo, no. Fue todo un proceso de años, 23 años arriba de la moto, codo raspado. Ya te digo, no es que ninguna lesión grave, pero raspadura un montón y arreglo de moto y caída y ir con la moto soldada y en el momento a lo mejor de tener una caída, no grave nunca con gente del público y a reparar porque había que volver al show. Si le pudiera decir algo a la moto y tener la certeza que te va a escuchar, ¿qué le dirías? Capaz que se lo dijiste alguna vez en algún viaje, en alguna vuelta. He hablado. Seguramente. Hablaba mucho con la moto y con el auto cuando volví de los eventos. Eran viajes interminables. Y hablaba y siempre agradecía a la moto, al auto, porque en auto, vuelvo a insistir lo mismo, auto modelo 69, y había que volver 1.300, 1.500 kilómetros, donde sea, sin ningún apuro, no había que tener apuro, no importa la hora de llegar. Y hablábamos en esos viajes interminables con la moto, y la moto, nada, ¿qué le puedo decir? Que no, imagínate el viabón que se comía por evento. O sea, era una hora de que se ponía en marcha la moto, que se terminaba a fondo. O tratando de que la moto esté siempre con escape libre, siempre la gente, viste el show, la gente quería mucho ruido y mucha quema de goma. Que tal vez era lo más fácil de lograr, pero bueno, a la moto no le gustaba tanto. Y aguantaba. Se rompía en el momento de que tenía un break, que tenía un 15, 20 días no tenía evento, se rompía en ese momento. No pasaba nada. Después andaba con la goma desinflada y se aguantaba la gomita, se aguantaba la goma desinflada, todo. Y el lunes se desinfló del todo, cambiábamos la goma el martes, otro el fin de semana. Y no tener demasiados problemas, no tuve problemas graves, vos decís, no, tuve 2 años con la moto parada, no tenía, no. Te vuelvo a insistir, todo esto con la ayuda de un montón de amigos, familiares, amigos en Córdoba, ya en el año 2000, yo estuve del 2000 al 2011 en Córdoba, esos 10, 11 años en Córdoba fueron que me marcaron un poco, ya en el 2011 puse mi comercio acá en Firmat, ya lo hacía de firmar la logística a todo el país. Y bueno, y en el 2020 cuando ya me bajé, que me fui a Corral de Bustos, vengo todos los fines de semana, pero sigo con amigos acá en distintos lugares. Hoy funciona de otra manera, hace poquito fui a un track day a San Juan, hace 20 ¿Qué es un track day para aquel que no conoce? Un track day es, le llaman ahora, vos tenés una moto, naked o de pista, y te alquilan para vos, o sea, vos pagás un canon, para ir un fin de semana, viernes, sábado y domingo, al Autódromo de Villicún San Juan o Termas Riondo, que son circuitos mundialistas, donde vos te pones la ropa adecuada y lográs un personaje donde sos un corredor de MotoGP. O sea, estás con tu casco, tus guantes, largás, tenés ambulancia, sistema de semáforo, de banderillero, sos un piloto pro. Y estás todo el fin de semana girando en el autódromo. En el caso mío, en esos track days yo saco a pasear gente. En este caso en San Juan sacaba a pasear gente en los viñedos, que yo, el Valle de la Luna, Dique Duyún, que yo, para los chicos que tienen motos de viaje, de turismo, digamos, ¿no? Entonces de eso se trata el track day. La parte de pista en el autódromo, la parte off-road fuera del autódromo era sacar a pasear. Pero bueno, ahora entramos en otra, que era lo que hablamos antes, en otra temática, donde están los influencers, los que venden contenido y yo me siento ahí en un ámbito donde no sé manejar la moto, pero me está faltando la parte de redes sociales y esas cosas. Ya va a llegar seguramente. Bueno, tengo un coach bueno. El programa se llama Punto de Encuentro y cuando estamos llegando al final de la conversación, lo que nos gusta preguntar siempre, y en este caso lo que te queremos preguntar a vos es, ¿cuál considerás que fueron los 2, 3 encuentros más importantes de tu vida, aquellos que te fueron marcando el camino y que te permitieron llegar hasta donde estás hoy? Y si hay que arrancar del principio, creo que la primera esa ida a Córdoba fue el puntapié inicial en lo que terminó sucediendo. En un principio, si yo no iba a Córdoba esa primera vez, quedaba en la nada, porque no
nada, hacía Willy en un evento privado, quedaba ahí. Yo creo que en esto de ir a Córdoba, a las picadas, con otra cantidad de gente, con este hombre promotor de Córdoba que dimensionaba distintas las cosas, digamos, y bueno, ese fue el puntapié inicial. El apoyo de mi familia, en ese momento mi viejo, mi vieja, que siempre apoyándome, una locura. ¿Viste? Llegaban comentarios a casa que decían, tu hijo, no, mi hijo es abogado, mi hijo fue a estudiar contador y mi hijo no se fue a Córdoba a hacer Willy en moto, ¿viste? Era un poco eso. Hay una historia que yo la quiero mencionar, Sí. porque, bueno, la conozco y mucho a tu mamá y la quiero mucho. Y cuando es la compra de la moto, esta mítica Sí. moto, cuenta la leyenda, y vos me vas a decir si es cierto o no, que tenía que definir si cambiaba el lavarropa o acompañaba, ayudaba para comprar la moto, y dijo, no, vamos a comprar la moto. Sí, tal cual, tal cual. En ese momento, con otra dimensión, eran otros los montos, obviamente. Yo tenía una plata ahorrada, digamos, mi vieja otra, y fue ayudándome, y bueno, y mi viejo, yo, y entre todo, un grano de arena, digamos, para después, digamos, quedar debiendo las cuotas, como quien dice, pero fue parte, sí, es parte de eso. El sacrificio en su momento era dejar de lado muchas cosas. En todo este proceso, cuando yo compro el auto, a mí me hubiese gustado comprar otro auto, no ese auto. No tome la gente decir, qué humilde que era Gamuza, mirá el auto que venía. No, era el auto que podía tener en ese momento. O sea, después cuando se fueron dando las cosas, fui comprando otro auto. Pero en ese momento era ese auto. Porque si me remonto atrás, me iba andando en la moto. O sea, estamos hablando de 3, 4, en junio, julio, 4, 5 grados. Y yo salí a las 5 de la mañana porque había que llegar al evento, a hacer el show. No nos podíamos caer porque había que volver. Entonces, después de bajar con un Ford Farland que vos subías el vídeo y no entraba chiflete, era un lujo. Por eso, vos me preguntás a mí, volvería a hacer lo mismo. Es decir, fue hermoso, fue divino. ¿Te podría haber ido mejor? No, a todo el mundo le fue a lo mejor mucho mejor. Por eso hay gente que de otra dimensión. Pero a mí me encantó lo que hice. Anécdotas millones, conté algunas. Me encantó. Esa de Córdoba, lo que decía. Lo otro fue el segundo encuentro, fue a lo mejor con lo de Quinta Fondo, que uno lo miraba por tele. Llegar a lograr estar en el programa también fue mítico. Después, vos me preguntabas a mí, a lo mejor, ¿dónde iba de vacaciones? A Quinta Fondo, estábamos un mes en Pinamar. ¿Dónde iba a estar mejor que ahí? Era todo lindo. Pasaba enero, volvíamos, seguíamos con los eventos, distintos lugares del país, con ellos, sin ellos. Con ellos era más lindo, más divertido, éramos más gente, si no era un grupo reducido. Cualquier evento, yo que me tocaba solo, invitaba amigos, cualquier amigo venía, estaba un fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, en lugares turísticos, hermosos, o sea, lo mismo impagable. Y el tercero, nada, haber podido lograr estar en mi ciudad, eso que fue entre medio, a lo mejor, porque yo la primera vez que estuve acá en Firmante, estar con Quinta Fondo, y no fue una cosa más importante de la otra, para mí las tres por igual. Que las tres, la de Quinta Fondo la tomo como haber estado en TC2000, he estado en el Dakar y he estado en un montón de eventos buenos. O sea, yo sí te tengo que nombrar en escalafón, no sé, los nombro a todos por igual, pero haber estado en Quinta en ese momento, en el TC2000 en ese momento, donde se llenaban los autódromos, y en la largada del Dakar, no sé cuál hubiese sido mejor haber estado en Buenos Aires, a lo mejor, bueno, me tocó ir a Coso y agradezco a la gente de Paraguay que me hayan llevado. Después de estar en mi ciudad, para mí fue lo mejor. Y a lo mejor me preguntan, a lo mejor dentro de 5 años ya no existe más, o sea, se hizo un evento hace poco, vine, conviví, terrible la convocatoria, pero hoy ya he impensado hacer un evento en la vía pública, ya hoy tenés que hacer un autódromo, firmarnos bien un autódromo para hacer ese evento. Bueno, esto se hizo hace años atrás, salió todo bien, todos felices, contentos y ya no se puede hacer más. Yo entiendo a los chicos y esto no me quiero poner pesado, pero y porque vos así era otro contexto, era otra vida, era... por favor, a los chicos ir a lugares privados, si hay, lo están, o sea, pero claro, ahí a lo mejor no te mira nadie, vos no querés, yo lo entiendo, pero es otro, cambió todo. Rami, fue un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta, yo ya estaba con el chip afuera, tuve como que refrescar la memoria, pero no, me encanta, siempre digo, a lo mejor a mí me tiene que pegar una para que hable, 10 para que me calle, pero no, divino, encantado de haber hecho lo que hice, de estar acá y de haber logrado lo humilde que logré, pero bueno, para mí fue un montón. Sin duda. Gracias. Gracias a ustedes. Malo que le más